A través de todas estas lecciones te vamos a enseñar lo que el Señor tiene preparado para ti. En esta lección 1, fundamentalmente, vamos a entrar en algo que todo ser humano tiene que tener: certeza de su salvación, certeza de que en Él hay una seguridad de protección, de un juicio que está determinado para todo aquel que se ha rehusado a creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 11 al 12, dice claramente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si has venido hasta este punto, el Señor quiere que tú tengas certeza de que tú eres su hijo, de que en ti hay seguridad de salvación. Y es por eso que se ha diseñado estas 5 lecciones básicas, a fin de que todo recién nacido necesita una alimentación rápida, eficaz y sobre todo tener un conocimiento claro y estructurado de qué es lo que ha acontecido en su vida. Entonces vamos a compartir en la lección número 1 de la clase de discipulado, en el cual, si accediste a la página electrónica nuestra, iglesiajosuepanamá.org, la parte de discipulado, está la lección número 1. Y esta lección número 1 es descargable en cualquier parte de tu computadora, pudiendo descargarla ya sea en PDF o pudiéndola ver directamente en la página web. La lección 1 se titula La seguridad de la salvación. Y esa seguridad de la salvación es fundamentalmente el desarrollo estructural de por qué tú debes estar seguro de que si mueres hoy, vas directamente a la presencia del Señor. La palabra dice que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva del Señor, el regalo de Dios, es la vida eterna. Esta lección está estructurada de forma tal de que tú puedas empezar leyendo un evangelio, el Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan fundamentalmente expresa el amor de Dios. Por eso es que cada día, para desarrollar esta lección semanalmente, tú vas a leer un capítulo del Evangelio de Juan por día. Vas a meditar en esa palabra, vas a orar primeramente para que el Señor te hable, pero como tarea fundamental en esta lección, dice: lea el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Por lo que cuando empiezas esta lección, principalmente empiezas leyendo el primer capítulo de Juan, completo, en el día. Y el siguiente día lees el siguiente capítulo y posteriormente hasta que termines los 7 primeros capítulos. Tienes otra tarea en esta lección y es la de aprenderte este texto bíblico, el que aparece aquí en el punto número 2. Para aprender esta semana, Juan capítulo 5, versículo 24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, cada día, nuevamente, ves ese versículo, tratas de aprendértelo, lo repites, lo memorizas, permites que ese versículo entre a tu corazón y que se haga vida en ti. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, son 2 cosas fundamentales: el que oye y el que cree. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando ves esta expresión, esta verdad más que todo que dice la palabra, dice: no vendrá condenación. O sea que hay un juicio, hay una paga del pecado.
que no caerá sobre ti, porque el que oyó la palabra y creyó en su corazón esta palabra, no vendrá condenación, mas ha pasado de un estado de muerte a vida. Y muchas personas hoy en día están muertas, aunque caminen, respiren, pero están muertas. Porque la palabra menciona, aquí nos dice claramente que el que no tiene a Cristo está muerto. Pero hoy tú has decidido en tu corazón tenerlo a Él en tu corazón. Has decidido que Él venga a morar en ti. Entonces, cada día vas a ir repitiendo este versículo hasta que después que pasen esta primera semana de lección, ya habrás memorizado este versículo y en la lección número 2 se te va a preguntar este versículo y tienes que estar preparado para escribirlo, recitarlo, memorizarlo. El punto 3 dice, conteste las siguientes preguntas. Si usted muriera hoy, ¿está seguro que iría al cielo? Una pregunta directa que debes procurar responder con la mayor sinceridad posible. Sí, no sé, no. ¿Ya? Son 3 opciones y tienes que subrayar la correcta, escoger la correcta. Si no tienes dónde imprimir, pues entonces transcríbelo a un cuaderno, ¿ya? Y ahí vas entonces escribiendo y en la medida que lo escribes, vas memorizándolo mucho más. Dice la palabra que el apóstol Pablo habló mucho acerca de la seguridad de la salvación. Y hay algunas declaraciones que él hizo, las que puedes leer allí. Yo sé que en quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Y de igual forma mencionó, sabemos pues que si se destruye nuestro cuerpo, que es como una casa que no dura, Dios nos tiene preparada una casa eterna en los cielos que no fue hecha con manos de hombre. Segunda carta a los Corintios, en la versión popular del capítulo 5, versículo 1. Entonces, a lo largo de la palabra vas a encontrar muchas declaraciones acerca de que no todo termina aquí, sino que después de esta vida sigue otra, que es la que nos está reservada, ya sea en la presencia del Señor o lejos de la presencia del Señor, esto es en el infierno. Entonces, desarrollas esta lección empezando, recapitulo, leyendo tu primer capítulo de Juan, de igual forma aprendiéndote el versículo, memorizándolo cada día, repitiéndolo cada día y contestando esta primera pregunta. Si estás seguro, si no estás seguro, si no sabes si irás al cielo o no. Empezamos entonces con la pregunta número 2. No sin antes haber visto esta declaración maravillosa que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, el cual es la base fundamental del amor de Dios para con la humanidad. Y dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el Señor quiere darte vida eterna. Y la vida del Dios está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vemos aquí en este punto número 2, donde se pregunta que debe subrayar la respuesta correcta con esta pregunta que se te hace aquí, basado en este versículo. Dice así, en Juan capítulo 3, versículos del 19 al 20. Puedes tomar estas preguntas o estas respuestas y las puedes escribir en un cuaderno y entonces tomar la decisión por cada una de ellas. Según lo que dice en Juan capítulo 3, versículo del 19 al 20, pregunta, ¿los hombres se condenan por qué? Porque no lo pueden evitar, porque Dios es injusto, porque aman sus pecados.
Entonces Juan capítulo 3, versículos del 19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, cuando vemos esta declaración en la palabra, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué se condenan los hombres? Porque no lo pueden evitar, porque Dios es injusto, ¿ya? O porque ama sus pecados. Dice aquí la palabra en el versículo 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea que toda persona que se ha rehusado a creer, su actitud es, yo no quiero ir a la luz porque no quiero que mis obras sean reprendidas. Yo no quiero que en mí se manifieste que yo no quiero tener nada con ellos, no quiero tener nada con la luz. Entonces, usted debe escoger aquí cuál de estas va a tomar. Si va a tomar eh, porque no lo pueden evitar, porque Dios es injusto, porque ama sus pecados. ¿Cuál de estas es la respuesta? Selecciónela. La respuesta es porque aman sus pecados. No vienen a la luz. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por tanto, el hombre ama su pecado. Por eso no quiere venir a la luz de Cristo. De igual forma, vemos aquí en la pregunta número 3. Se dice, ¿cómo describe Cristo al hombre que hace pecado? En Juan capítulo 8, versículo 34 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces debe proceder a llenar los espacios, ya sea que hayas imprimido este papel o que puedas transcribirlo en un cuaderno o una hoja de papel en blanco, puedas transcribir cómo describe Cristo al hombre que hace pecado. ¿Ya? Que es raya del raya, de acuerdo a lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 34. Y esta misma dinámica la vas a aplicar para todas las demás preguntas. En cada una de las preguntas que están aquí, vas a rellenar lo que dice, de acuerdo a lo que dice la lectura bíblica que está allí, ¿ya? Vas a rellenar esos espacios que están allí. En la pregunta 4, Juan capítulo 8, versículo 24 va a ser tu guía. Ese versículo dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué pregunta se hace? ¿Qué sucede a las personas que no creen en Jesús? De acuerdo a lo que dice ese versículo, morirán en sus pecados. Y de igual forma, en cada uno de estas preguntas que se van a mostrar aquí a continuación, en las 5, en las 6, en las 7, posteriormente en la 8, ¿ya? Cada uno de ellos es sustentado en lo que dice el versículo bíblico. O en el caso de la pregunta número 8, en lo que dice Hechos capítulo 20, versículo del 20 al 1, del 20 al 21, tal cual como está aquí, o lo puedes buscar en tu Biblia. Pero el meollo de esta lección hasta este punto es que uno se vaya dando cuenta a través de la palabra que no es un invento humano, que no es una doctrina de hombre, sino que propiamente la palabra te está guiando y te está mostrando que hay un pago, que hay un destino para todo aquel que se haya negado a creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Es clara, la palabra menciona que morirán en sus pecados. El Señor no quiere que tú mueras en tus pecados, sino quiere que te arrepientas de tus pecados y que pases la vida eterna con Él.
Ahí en este recuadro puedes ver lo que es la palabra, lo que significa arrepentirse. Arrepentirse significa dar media vuelta, ¿ya? Dar media vuelta para poder caminar en dirección opuesta. Tenemos que reconocer que andamos mal. Tenemos que confesar a Dios que andamos mal. Y tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestro mal camino. Esto es el arrepentimiento. Pero, ¿qué sucede cuando quieres dejar de hacer lo malo? Cuando quieres dejar de hacer lo malo, dejar el mal camino, nos damos cuenta que nuestros pecados nos amarran. Necesitamos que alguien que sea más fuerte, ya, que el pecado nos ayude. Solo Cristo ha vivido en el mundo sin pecado. Solo Cristo ha muerto por nosotros en la cruz. Y solo Cristo ha resucitado de la tumba. Por tanto, solamente Cristo nos puede salvar. Así que necesitamos invitar a Cristo a venir a nuestro corazón, a recibirlo por fe como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo que significa creer en Cristo. Y esa es la invitación que se te hace a ti hasta este punto de la lección. Esta es la decisión que tú debes tomar. Cuando termines estos puntos, desde el punto 3 hasta el punto 8, entonces puedes seguir con el punto 9. Y ahí la pregunta es, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. ¿Qué es lo que promete el Señor hacer? ¿Qué es lo que promete el Señor hacer en tu vida? Posteriormente termina la pregunta número 9, pasa a la pregunta número 10. Y se hace la pregunta nuevamente. ¿Le ha invitado usted a Cristo a venir a su vida para perdonar sus pecados y tomar posesión de su ser? ¿Has tomado esa decisión? ¿Sí o no? Y ahí lo puedes llenar en esta pregunta. Si usted le ha invitado, si usted ha invitado a Cristo a entrar en su vida y tomar posesión de ella, Él lo hizo porque prometió hacerlo y nuestro Señor no es mentiroso. Él va, si usted abre la puerta, Él entrará y tomará control de usted, ¿ya? De su vida. Entonces el Señor va a estar en control. La palabra menciona, tendré comunión con Él. Es lo que acabamos de ver en la palabra en Apocalipsis capítulo 3. Pregunta para usted. ¿Confía usted en la palabra de Cristo? ¿Sí o no? ¿Confía usted que eso que está escrito en estos 66 libros de la Biblia es la palabra del Señor? ¿Sí o no? En Juan capítulo 5, versículo 24, Cristo declara que cuando uno oye su palabra y cree al que le envió, tres cosas suceden. Y eso es lo que nosotros vimos en el texto bíblico que decía la lección que debíamos aprendernos. ¿Ya? Tiene y no vendrá a, mas ha pasado de, es lo que dice esa pregunta. La pregunta número 2. Pregunta número 13. En Juan capítulo 10, versículo 28, ¿qué dijo Cristo de sus ovejas? De los que lo reciben por fe como pastor de sus almas. ¿Qué dijo él? Lea el versículo y podrá entonces contestar estas tres preguntas. Posteriormente, la última pregunta, pregunta 14, dice este versículo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Miren quién está la vida del Señor. La vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. De acuerdo a este pasaje, conteste las preguntas. ¿Qué nos ha dado Dios? ¿Dónde está la vida eterna? ¿Qué posee el que tiene al Hijo? Entonces, al desarrollar esta palabra, el Espíritu Santo debió mostrarte a la luz de la Escritura qué destino tiene una persona que se rehúsa a creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero también menciona cuál es el destino que Dios quiere para ti. Dios quiere que tú tengas vida y que la tengas en abundancia.
si has invitado a Jesús a venir a tu vida y si no lo has hecho, este es un buen momento para invitarlo. Y que el Señor ponga en ti dolor por haberle ofendido, para que en ese dolor sientas ese pesar de haber ofendido al Señor y el Señor te haga nacer nuevamente. Pídele perdón por tus pecados. La palabra menciona de igual forma que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te invito a hacer esa decisión, a tomar esa decisión el día de hoy. Cierra tus ojos. Padre, a esta hora venimos delante de tu presencia. Señor, me arrepiento de mis pecados. Creo que tú eres el Señor. Creo que tú resucitaste de entre los muertos. Ven a mi corazón. Te invito a mi corazón. Creo en ti. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Y pon, Señor, arrepentimiento en mi corazón, dolor por haberte ofendido. Padre, para honra y gloria tuya, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, quiero tener certeza, seguridad, Señor, de que tú has borrado mis pecados y que ahora, Padre, soy un hijo tuyo y vivo para tu honra y tu gloria. Si has hecho esta oración de corazón, el Señor ha venido a vivir a ti y el Señor va a darte esa seguridad de que pase lo que pase en tu vida, tú debes estar seguro de esa salvación que el Señor ha puesto en tu corazón. Te invito a seguir meditando en la palabra, a desarrollar por toda esta semana estas lecciones, leer del capítulo 1 al capítulo 7 de Juan, memorizar la tarea que te dimos ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, y posteriormente entonces estarás preparado para iniciar la lección número 2. Que el Señor te bendiga.